sumándose a esta crónica ¿Cómo central. están? Un gusto, como siempre. Bueno, ¿cuál es su primer análisis a partir de estos datos recientes comunicados en el día de hoy? 6%, una leve desaceleración con respecto al mes anterior, pero sigue siendo alta. Sí, pero tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años, o sea que es un tema sumamente preocupante, además por una cuestión decisiva, es que estos niveles de inflaciones anulan los tres objetivos de política económica que tiene el actual gobierno, que son un tipo de cambio multilateral alto, es decir, un tipo de cambio competitivo para encender el motor de la exportación, liberación de recursos fiscales para estimular el consumo del gobierno y alto poder adquisitivo, es decir, que la paritaria le gane la inflación para motorizar el consumo y de esta manera que impacte en la inversión. Entonces, eso es el primer componente, eso es lo más preocupante. Lo segundo más preocupante es que es cierto que desde lo discursivo, esto que dicen ustedes, la inflación es multicausal, bueno, chocolate por la noticia, y si es multicausal, ¿por qué se sigue atacando con las herramientas ortodoxas? Fíjense ustedes, nosotros apuntamos, dijo el ministro Guzmán, a mantener buenas expectativas macroeconómicas. O sea que en los tres objetivos de la política económica, que son la asignación de los recursos, la distribución de la riqueza y el equilibrio de los tres balances básicos de la economía, el monetario, el fiscal y el externo, ellos se preocupan por mantener el equilibrio de eso y de esto presumirle a los empresarios o los no empresarios como Funes de la Rioja, pero que representan el interés de los sectores más concentrados y no se fijan en los mecanismos regulatorios, en la corriente real, en la mejora del poder adquisitivo real del salario, con lo cual esto plantea que si bien hacen un buen diagnóstico, no aplican los instrumentos en consecuencia con ese diagnóstico. Y lo otro preocupante es lo que dijo ahí en la parte, el segmento que ustedes reprodujeron del presidente: si es importada, nosotros no podemos hacer nada. Entonces bueno, no hagamos nada y dejemos que el salario pierda el total de poder adquisitivo y que la inflación se espiralice. Rinaldi, en esto de hacer y dejando de lado el no hacer nada, desde el kirchnerismo plantean distintas iniciativas. Una de ellas es este salario universal en un marco de emisión monetaria. Sabemos que la emisión monetaria a la larga o la corta genera inflación, no obstante reactiva el consumo. ¿Cuál es su mirada a partir de este tipo de propuestas que van por fuera, me da la sensación, de las iniciativas oficiales estrictamente? El problema es que la ortodoxia siempre demonizó el incremento del salario, ¿no? Pero no hay evidencia empírica de que sea lineal esto, sino Bien. Que el salario del peón rural fue ínfimo lo que aumentó. Sin embargo, vean ustedes, los alimentos han sido el gran motorizador de todo esto. Lo que pasa es que si yo digo que no puedo hacer nada, no hago nada y dejo que los poderes concentrados fijen el precio del combustible, el precio del aluminio, el precio de la cerveza, el precio de la comida. ¿Por qué? Porque son dos o tres que se ponen de acuerdo. Y eso implica que los mecanismos regulatorios no existen. Entonces, tengo precios regulados, pero no tengo quien los regule. Tengo precios cuidados, pero no tengo quien los cuide. Hace poco el gobernador Kicillof declaró que la Secretaría de Comercio de la provincia de Buenos Aires tenía 9 funcionarios. Entonces, nunca van a funcionar esas medidas para paliar esas coyunturas. Y aparte hay otro elemento que son las devaluaciones compensadas, que son las retenciones, evitar el traslado a góndola de los altos precios internacionales que impactan, por ejemplo, en el aceite. Yo hoy fui al súper. Rinaldi, ¿cuál es la proyección para usted con respecto a lo que queda, lo que falta, que es bastante este 2022, pensando en las mediciones, ¿no?, de los primeros meses? Bueno, ya tenemos entre puntas alrededor de un 60%. Claro. Y las paritarias,
Mi paritaria, que es la docente, fijó 41, que la vamos a terminar de cobrar en octubre. Bueno, por supuesto que se está revisando todo eso, pero vamos muy de atrás, con lo cual el objetivo de la política económica no se va a cumplir. Entonces, hoy ya se hicieron declaraciones de que estamos viendo de revisar el acuerdo con el fondo. Entonces, o toman medidas mucho más concretas que apunten a la corriente real, a los mecanismos regulatorios, al rol del Estado, porque Feletti está ahí, sabe, pero no tiene recursos. Es decir, si vos tenés que tener precios cuidados, tenés que tener quien los cuide. Y si vas a tener precios regulados, tenés que tener mecanismos regulatorios. Ahora, si Funes de La Rioja te dice lo que tenés que hacer, estamos en un problema bastante serio y con riesgo de que la inflación se espiralice. No por la cuestión monetaria, no por la cuestión fiscal, no por el aumento del salario, sino por el poder concentrado de los monopolios, duopolios y oligopolios. José María Rinaldi, muchísimas gracias por su análisis para la Crónica Central. Gracias a ustedes, un gusto como siempre. Adiós. Bueno, bien, esta